Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver lo que es la primera ley de Newton. La primera ley de Newton establece que todo cuerpo preserva su estado de reposo o de movimiento siempre y cuando sea rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él y lo obligue a cambiar este estado. Aquí vamos a poner dos situaciones. La primera es cuando el objeto se está moviendo y el segundo cuando está en reposo. Cuando se está moviendo, como podemos aquí tener en el caso de una pelota, la situación es que cuando se mueve, en un plano, en condiciones ideales, la pelota jamás se detendría, ya que no habría ninguna fuerza externa que trate de desacelerarla. En condiciones ideales, si el piso fuera lo suficientemente liso, si la pelota, el material de lo que está hecho, fuera algo que no creara fricción, la pelota rodara eternamente. Pero siempre, al menos en situaciones reales, siempre vamos a tener que el piso va a tener ciertas, obstáculos, arrugas, imperfecciones que van a hacer que este cuerpo comience a desacelerar. Y al momento que desacelera, deja de cumplirse la primera ley de Newton. Entonces, en definitiva, para que un cuerpo que está en movimiento cumpla la primera ley de Newton, no debe existir aceleración. La aceleración debe ser igual a cero. Eso cuando hablamos de movimiento. En el caso cuando está en reposo, aparece un concepto que se llama inercia. Y la inercia vendría a ser la capacidad que tiene el cuerpo para mantenerse en equilibrio. En lo que respecta al movimiento, lógicamente cumple con el concepto, pero más la inercia se refiere cuando hablamos a situaciones de cuerpos cuando están en reposo. Ahora, una vez establecidas estas situaciones, tenemos lo siguiente. Para que, por ejemplo, tomando en cuenta a esta cajita de aquí, para que se mantenga en reposo en el suelo, quiere decir que la cajita necesita una fuerza, un empuje, un envión, como se le quiera llamar, para que pueda desplazarse, sea a cualquiera de las direcciones. Si eso sucede, igualmente como vimos en el caso del movimiento, dejaría de cumplirse la primera ley de Newton, que establece que el cuerpo debe estar quieto, en equilibrio. Para que el cuerpo esté en equilibrio, quiere decir, supongamos que yo estoy empujando hacia la derecha con una fuerza. Para que esta cajita se mantenga en equilibrio, quiere decir
que debe haber una fuerza opuesta que vale exactamente igual, que lo mantiene en ese estado. Si hay una cajita, en este caso, como está apoyada en el piso, quiere decir que aquí vamos a tener la fuerza o el peso, que se lo puede simbolizar con la letra W, y aparte de eso, en dirección opuesta tenemos a la fuerza normal, que se le representa con la letra N. La fuerza normal es la contraria al peso. La fuerza normal vendría a ser la necesaria para que nosotros logremos levantar el cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? El peso va a ser igual a la fuerza normal y por eso el cuerpo nunca se va a mover. Tomando en cuenta estas situaciones, tenemos que si sumamos todas las fuerzas involucradas en esta situación para que el cuerpo se mueva, en definitiva vamos a encontrar que la sumatoria va a dar 0. Y en sí, esto es a lo que llegamos cuando tratamos la primera ley de Newton. ¿Y para qué nos sirve esto? Justamente cuando tenemos sistemas en equilibrio y queremos nosotros encontrar diferentes fuerzas. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a hacer aquí un problema rápidamente para que más o menos ustedes se den cuenta. Tenemos aquí una situación. En este techo cuelga una cajita. Entonces, aquí es algo sencillo que tan solo es para representarlo rápidamente más o menos las situaciones, pero jugaría de la siguiente manera. Dice que esta caja pesa 20 newtons. ¿Ya? Ahora, acá en forma contraria tenemos una tensión. Podemos ponerle T, y ahí sí depende de ustedes. Pueden ponerle T, pueden poner las letras del abecedario. Usualmente cuando hablamos de vectores hay que recordar que se las representa con una flecha encima y con letras mayúsculas, pero por situaciones del ejercicio nosotros ya sabemos que siempre que tengamos letras mayúsculas se van a tratar de vectores. Ahora, si hacemos nosotros un diagrama de cuerpo libre usando el plano cartesiano, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que en sí las fuerzas que se están dando en este ejemplo están trabajando solo en el eje Y. Entonces tenemos que en el eje Y positivo tenemos a la fuerza T, y tenemos que en el eje Y negativo tenemos a W. Partiendo del diagrama, si hacemos sumatoria de fuerzas, que recuerden tiene que ser 0, la sumatoria de fuerzas en X vamos a tener directamente que ya vale 0 porque ninguna fuerza se da en ese eje, y la sumatoria de fuerzas en Y tenemos que es T menos W. ¿Por qué T es positivo? Lógicamente porque va hacia arriba, y W sería negativa porque va hacia abajo. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y, T
vendría a ser igual a W usando el despeje, y este tendría un valor de 20 newtons. Podemos complicarlo un poquito más. Asimismo, vamos a crear un escenario. Usualmente este es el ejemplo por el que se comienza a trabajar la primera ley de Newton. Y tenemos lo siguiente. Primerito, tenemos aquí a W. Aquí tenemos una T1 y aquí tenemos una T2, y aquí, como ustedes pueden observar, también tenemos un ángulo alfa. Si nosotros extendemos estas líneas de acción, podemos observar que este ángulo de aquí, por la condición de alternos internos, también es alfa, y de antemano podemos ya ver que aquí se nos forma un triángulo rectángulo que nos va a servir de mucho más adelante. Ahora, teniendo todas estas cosas ya dibujadas en nuestro diagrama, la vamos a ir dibujando en el plano cartesiano para identificar las diferentes fuerzas. Vemos que si tengo fuerzas en el y negativo, tengo W que va para abajo. ¿Qué otra fuerza tengo en Y? Si ustedes ven, el T2 está formando un triángulo rectángulo, entonces quiere decir que yo sí tengo una componente de T2 en el eje Y. Entonces la dibujo. Puedo ponerle T2Y. Ahora voy en el eje X. En el eje X, asimismo de T2Y, perdón, de T2, veo que si tengo la componente en X y está apuntando hacia la derecha, entonces tengo T2X. Y tengo T1. T1 vendría a ser T1X, ya que no tenemos componente en Y, solo está trabajando en la parte de X. Entonces, si ponemos T1 o T1X, nos da lo mismo. Y esto sería nuestro diagrama con el que trabajaríamos el X problema que nos pusieran. Por ejemplo, si nos dicen cuál es el valor de T1 y tenemos que encontrar T1, entonces mediante este gráfico podemos ir armando nuestras ecuaciones. ¿Cómo sería eso? Pues trabajaríamos de la siguiente manera. Regla para que se cumpla la primera ley de Newton: sumatoria de fuerzas igual a 0. Tengo que la sumatoria de fuerzas en X tendría que ser T2X, es positivo porque va hacia la derecha, menos T1 o T1X, como ustedes deseen, y le igualo a 0. Tengo la sumatoria de fuerzas en Y, que vendría a ser T2Y menos W igual a 0. Ahora, ¿por qué les dije que nos iba a servir bastante el triángulo rectángulo? Porque en base al ángulo con el que nos den la información, nosotros podemos encontrar, o en este caso más que encontrar, un poquito más ir descomponiendo estos dos factores de aquí. T2X vendría a ser T2 por el coseno de alfa, y esto menos T1, y acá abajo sería T2 por el seno de alfa
menos W. Ambos igualamos a 0, no hay que olvidarse. Y aquí, para este ejemplo, que es un poquito así, solo para muestra, este sería el sistema de ecuaciones de acuerdo a las incógnitas que nos ponga el problema. Esta es la teoría para trabajar la primera ley de Newton. De ahí, ya para el siguiente video vamos a establecer ejercicios ya de la vida cotidiana, ejercicios que se pueden dar en realidad, ejercicios que normalmente ustedes van a conseguir en situaciones como poleas, cuerdas. Para el siguiente video vamos a trabajar eso, y por el momento esto sería todo y nos vemos en un nuevo video.